Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo 3. Vamos a exponer aplicación de las ciencias relevantes. Los integrantes son Castro Mesa Rodrigo, Minalaya Palacios Luan, Ricalde Purizaca Caterine, Rodríguez Romero Maru y quien les habla, Guerrero Frías Mayra. ¿Qué es la ciencia? Es una actividad intelectual y práctica que a través de un conjunto de conocimientos son organizados de manera sistemática y metódica en diferentes áreas de estudio. Puede ofrecer explicaciones mediante observaciones, experimentos y análisis que arrojan hechos o datos, de los cuales surgirán teorías, principios, hipótesis, modelos de estudio, entre otros. La función de la ciencia se relaciona con la obtención de conocimiento en el proceso de conocer, siendo su objetivo la verdad. Tipos de ciencia. La ciencia proporciona herramientas para el bien y para el mal, por lo que se le considera útil para comprender el mundo de acuerdo a los hechos, crear el hábito de adoptar una actitud examinadora libre y valiente, y acostumbrar a la gente a poner a prueba sus afirmaciones y argumentos correctamente. En tal sentido, para facilitar entender la ciencia, este se divide en dos clases según su objetivo de estudio y su modo aplicativo. Tenemos lo que es la ciencia formal o pura, o la fáctica o aplicada. En la formal se considera la lógica y matemática, y en la matemática tenemos lo que es la estadística. Y en la fáctica y aplicada, dentro de esta están las naturales y las sociales. Dentro de las naturales tienen a la física, la química, la biología y a la psicología. Y dentro de la biología está la zoología y la botánica. Y a las sociales tenemos la sociología, economía y ciencias políticas. Las ciencias formales parten de las ideas, inferencias o pensamientos abstractos que formulan los seres humanos de manera racional y coherente, que pueden ser aplicados a diversos objetivos o temas de estudio, incluso reales. Es decir, son un conjunto de sistemas lógicos y abstractos. Estas ciencias se componen de sistemas de signos y a la vez estos dan lugar a estructuras abstractas que permiten demostrar o probar de manera deductiva y no empírica su contenido. De allí que se les considere como autosuficientes. Se apoyan en la deducción como método de estudio para obtener una verdad lógica, o sea, toman en cuenta todas las posibilidades en las que se puede combinar un hecho o forma preestablecido. A continuación, mi compañera va a seguir exponiendo. Buenas noches con todos. Hablaré sobre las ciencias fácticas. Las ciencias fácticas, o también llamadas aplicadas, tienen como finalidad estudiar, entender y describir un fenómeno natural o hecho real que sea observable, medible en un tiempo y espacio específico. Es por eso que no se apoya en el pensamiento abstracto como en las ciencias formales, aunque en ocasiones puede recurrir a ellas. Se valen de los enunciados que exponen procesos de trabajo o investigaciones. Por tanto, su desarrollo es empírico, es decir, conlleva un método práctico o experimental para validar una hipótesis, y estas ciencias permiten la verificación de datos o contenidos, incluso la representación de algunos hechos o fenómenos. Siguiente, por favor. Diferencias entre ciencias formales y ciencias fácticas. Las ciencias formales tratan de entes ideales, abstractos o interpretados que solo existen en la mente humana, mientras que las ciencias fácticas tratan de hechos. Las ciencias formales, sus enunciados consisten en relaciones entre signos, pero las ciencias fácticas los enunciados se refieren a entes extracientíficos como sucesos y procesos. También las ciencias formales demuestran
o prueban, mientras que las ciencias fácticas confirman o rechazan hipótesis y requiere datos empíricos acerca de observaciones o experimentos. Asimismo, las ciencias formales son autosuficientes, pero las ciencias fácticas a veces recurren a las ciencias formales. También las ciencias formales son deductivas, mientras que las ciencias fácticas, es una red de inferencias deductivas, demostrativas e inconcluyentes. Por último, las ciencias formales se contenta con la lógica para demostrar rigurosamente sus teoremas, mientras que las ciencias fácticas necesitan de la observación y experimento. Siguiente, por favor. Matemáticas. Las matemáticas son modelos lineales continuos, ya sea de corte evolucionista, difusionista o cíclico, donde se combinan métodos deductivos con los métodos experimentales. El uso de métodos numéricos y de modelos discretos desplaza cada vez más el uso de métodos exactos y de modelos continuos en la llamada matemática aplicada. Es así que las matemáticas son una ciencia cada vez más abstracta, pero continúa estudiando las relaciones objetivas del mundo real y para ello se vale de diferentes métodos, los cuales deben conjugarse de una manera armónica, entendiendo por método al modo de alcanzar un objetivo que responde al cómo. La matemática como ciencia está abierta a una multitud de campos diversos del saber, de modo que muchas profesiones o trabajos técnicos hoy en día se llevan a cabo ejecutando los conocimientos matemáticos, como por ejemplo las actividades industriales donde se aplica ciencia, tecnología y sociedad. Siguiente, por favor. Bueno, hay tres enfoques. CTS, que se refiere a la ciencia y tecnología y sociedad. El primero sería la generalización matemática investigativa, que se refiere a la recopilación de datos, como por ejemplo cantidades de materias primas, cantidades de productos producidos mensuales, entre otros. Con respecto a la abstracción de matemática científica, nos referimos a la utilización de fórmulas, y el último enfoque sería el proceso de solución de problemas profesionales. Nos referimos a la solución del caso. A continuación, mi compañera seguirá exponiendo. Buenas noches con todos. En este caso nos vamos a aplicar lo que es la ciencia, que se basa en matemáticas, la tecnología se basa en equipos y máquinas, y la sociedad, que se basa en la necesidad del sector salud por tener más EPP. Siguiente, por favor. Como vemos las imágenes, también nos permitirá obtener datos a través de métodos aplicados con fórmulas como por ejemplo cantidades de materia prima necesaria, número de productos almacenados, dimensiones de espacios, entre otros datos. Como vemos, tenemos una tabla de dimensiones del almacén de productos universales con las medidas de largo, mínimo 30 metros, máximo 108 metros, ancho 15 metros, máximo 54 metros, de altura 7.2 metros, máximo 14.4 metros, y carchas que es mínimo 15 metros y máximo 30 metros. Siguiente, por favor. La física la encontramos en nuestra vida diaria, pues incluye en casi todas las cosas que son indispensables para el hombre, de acuerdo a James Hooper. La física en la antigüedad, en lugares como Grecia, Egipto, Babilonia, entre otros. Se le ha aplicado de diferentes formas, pero siempre con relación a la vida diaria, y lo mismo ocurre en la actualidad. En otras palabras, la física es la ciencia que estudia las diversas propiedades de los cuerpos y las leyes que dirigen las transformaciones que modifican su estado y su movimiento sin modificar su naturaleza. Siguiente, por favor.
La física aportará resultados, el análisis y estudios de la resistencia de las materias primas empleadas en la producción de los EPP, lo que ayudará a tener diferentes escenarios para llevar al usuario una buena calidad del producto. Como vemos en la imagen, tenemos materias primas de las telas de mascarilla quirúrgica, el producto terminado de los lentes y el empaque. Todo ese proceso se basa en la calidad del producto. Gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, siguiendo con la exposición, la teoría es relevante para la solución de los problemas. Bueno, ¿qué es el cálculo de proporciones de materia prima por producto? Bueno, más que nada es para identificar o saber la cantidad de producción de cada producto de la EPP. Debemos calcular la proporción de cada materia prima necesaria para tal fin. Bueno, también para obtener el razonamiento proporcional. No, el razonamiento proporcional juega un papel muy importante en este aspecto. Y además que la proporción es básicamente una igualdad de razones. Y dicha igualdad puede presentarse como una relación entre cuatro números relacionados entre sí, o dentro de una variación entre dos cantidades. Por tal motivo, desarrollando este problema, hemos planteado emplear la regla de 3 para calcular las magnitudes o cantidades proporcionales. Siguiente, por favor. Bueno, más que nada, la regla de 3 simple es un mecanismo que permite la resolución de problemas vinculados a la proporcionalidad entre tres valores que se conocen. Y bueno, un cuarto que es la incógnita, como podemos observar en la imagen, que es X. Gracias a esta regla, se puede descubrir el valor de este cuarto término. La regla de 3 simple puede ser directa o inversa. En el caso de la regla de 3 simple directa, la proporcionalidad es constante. A un incremento de A le corresponde un incremento de B en idéntica proporción. Y bueno, en la regla de 3 simple inversa, la proporcionalidad constante solo se conserva cuando a un incremento de A le corresponda una disminución de B. Siguiente, por favor. Bueno, la regla de 3 compuesta. Como podemos observar en la imagen, son 3, directa, inversa y mixta. Bueno, más que nada, esta regla se emplea cuando se relacionan 3 o más magnitudes, de modo que a partir de las relaciones establecidas, entre las magnitudes conocidas obtenemos la desconocida. Una regla de 3 compuesta se descompone de varias reglas de 3 simples, aplicadas sucesivamente. Como entre las magnitudes se pueden establecer relaciones de proporcionalidad directa o inversa, podemos distinguir 3 casos de regla de 3 compuesta. Bueno, como podemos observar en nuestra imagen, tenemos los 3 casos, directa, inversa y mixta. Y más que nada son esas fórmulas. Siguiente, por favor. Bueno, hemos optado por usar, en nuestro caso, la regla de 3 simple directa. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Buenas noches, siguiendo con la exposición. Voy a hablar acerca de las teorías relevantes para la solución de los problemas. Es decir, el cálculo de la resistencia a la compresión de una caja. Vamos a utilizar en este caso la fórmula de Mackay. El cálculo de resistencia a la compresión de una caja, el empaque de los productos terminados serán de cajas de cartón corrugado, por lo que es necesario que se tenga claro la resistencia de ella a la compresión. Es decir, qué cantidad de carga o presión una caja puede soportar hasta que un lado ceda la carga. Para tal fin se empleará la fórmula de Mackay, donde el resultado de la fórmula no toma en consideración la humedad y el envejecimiento del cartón. Mackay y algunos coautores del IPC en Appleton en el año 1963 publicaron una fórmula que ha resistido la prueba del tiempo como el predictor más simple y preciso para la fuerza de compresión de la caja y es por lo tanto incorporado hoy en día en el software comercial de diseño de cajas con varios factores de corrección basados empíricamente, donde se toman los siguientes valores, ¿no? El BCT, el Box Compression Test, es igual a 5.87, que es el valor establecido, por
el ETC, el Screw Test de lámina de cartón corrugado, es decir, la resistencia en unidades kilogramos por centímetros. El calibre de cartón corrugado es el número y tamaño de arcos por pie de línea que contiene la lámina de cartón corrugado por la raíz de 2 por largo más ancho, es decir, el perímetro de la caja, ¿no? Con estos resultados se tendrá claro el panorama de cómo se debe apilar las cajas para evitar posibles deformaciones, ya que se trata de la cantidad de cajas que se pueden apilar por columnas antes de los posibles inconvenientes, ¿no? Ahora, siguiente, por favor. Para ello, el cálculo de espacios específicos se va a basar en el método de Garchet. Para determinar las áreas de los espacios que se necesitará, se planteará el método de Garchet, que establece que se debe partir del cálculo de superficie de trabajo de cada máquina, de cada puesto de trabajo de forma individual. Estas áreas se irán ampliando de una manera progresiva en medida con la complejidad de maniobra, de manejo de materias primas y materiales en proceso, ¿no? Estos son resultados parciales debido a que después que tiene que sumar dichas cifras, áreas o superficies y obtener un área completa de trabajo por máquina. Al integrar varias máquinas o puestos de trabajo, se va construyendo una sección de una fábrica, un departamento, o también puede ser el área total de la planta. También se puede emplear para determinar el área de almacenes en función de la cantidad de productos por almacenar y el área que se debe ocupar. Se debe tener en claro que el número total de puestos de trabajo o máquinas, que se llamarán elementos estáticos, número total de operarios y equipos de acarreo, que se llamarán elementos móviles. Para ello es necesario explicar el ST en la superficie total, es lo que nosotros queremos saber, ¿no? El N es el número de elementos móviles o estáticos, ¿no? del proceso. El SS es la superficie estática. Esta está hallada bajo el criterio de ancho por largo. La superficie gravitacional, esta es superficie gravitacional es igual a superficie estática por el número de elementos móviles o estáticos. Siguiendo la superficie de evolución, esa está comprendida tanto de la superficie estática más la superficie gravitacional por la constante K. La constante K que la sacamos a través de H sub 1 entre 2H sub 1. Bueno, la superficie estática se requiere el área de la máquina o puesto de trabajo, dato que se ubica en la ficha técnica de la máquina. Sin embargo, si no se puede obtener el dato, se considera las dimensiones del espacio que ocupa la máquina. Es decir, el ancho por lado. Como ya lo había mencionado, las dimensiones deben ser tomadas en la posición de uso en la máquina, teniendo en cuenta los desplazamientos de esta en uso de palancas o otras cosas, ¿no? La superficie gravitacional se refiere al área de la producción que usan alrededor de la máquina para realizar unos movimientos normales durante los procesos de producción o con materias primas al utilizar, ¿no? La superficie de evolución, aquí se ven los espacios que se deben dejarse entre los puestos de trabajo para así tener un desplazamiento adecuado del operador dentro del área de trabajo, ¿no? Muy bien. Justo como ya lo he mencionado, en la constante K se halla a través de H1, que es la altura promedio ponderada de los elementos móviles, entre 2 por H2, que es la altura promedio ponderada de los elementos estáticos. Siguiente, por favor. Hay que precisar que en un proceso se tienen tanto elementos estáticos como elementos móviles. Los elementos estáticos son los puestos de trabajo o de la máquina. Los elementos móviles vienen a ser los operarios y equipos de acarreo, tal como se ve en la diapositiva.
por ejemplo, un montacarga, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. La superficie estática es ancho por lado. Aquí en la diapositiva se va a ver se logra ver una máquina. Entonces, de acuerdo a las especificaciones técnicas, se va a hallar la superficie estática, ¿no? El área que requiere la máquina. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. La superficie gravitacional es la relación de la superficie estática por el número de máquinas. El área que los superarios, como se logra ver ahí, ¿no? Una línea interlineada, es el área de los superarios que usan alrededor de la máquina para realizar sus movimientos normales durante los procesos de producción o con materias primas al utilizar la máquina. Siguiente, por favor. La superficie de evolución. Aquí se ven los espacios que deben dejarse entre los puestos de trabajo para los desplazamientos de los superarios y la manipulación o almacenamiento de piezas y mercancías, como se verán en el gráfico, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, estas son todas las referencias bibliográficas que hemos utilizado en el presente trabajo. Espero que haya sido su comprensión. Muchas gracias.